Buenas tardes, ya estamos, chicos. Aún estamos 6, Doc. No sé si les podemos esperar un ratito a mis compañeros. Bueno, me avisa que estoy sin reloj. Pero sí les aviso a todos, ¿no? Sí, Doc, sí les avisé a todos que teníamos a las 5. Doc, ya estamos 7, no sé por qué, ya les estoy llamando a mis demás compañeros para que se unan. Bueno, esperemos que se unan, pero yo comienzo la clase, ¿no? Listo, Doc. Ya, entonces, ayer vimos, pues, por decir algo, uno de los extremos de la vida reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. Ahora vamos a ver el otro extremo de la vida, pero más que nada relacionado con la mujer. Entonces vamos a ver criterios y bases sobre lo que es el síndrome climatérico y la menopausia. Vamos a tratar de seguir todo este orden para poder ir viendo el, en el proceso de ir estudiando lo que decimos. Vamos a definir qué es el síndrome climatérico y la menopausia, verificar la etiología y fisiopatología, identificar los principales signos y síntomas, determinar cómo abordar la consulta de paciente menopáusica y el correcto diagnóstico. También evaluar y manejar, o la evaluación y manejo de la paciente menopáusica, cómo mejorar su calidad de vida, cómo prevenir enfermedades crónicas, degenerativas y metabólicas relacionadas con este periodo, ciertos criterios de terapias hormonales y algunos criterios de nuevas terapias de investigación. Entonces, comenzando pues con el orden que hemos indicado, indiquemos que, como bien lo dice esta grafiquita de aquí abajo, ¿no? Cada mujer realmente es un mundo. Entonces, para cada mujer, diríamos, no es que hay una menopausia para cada mujer, pero cada mujer va a tener signos y síntomas inclusive variados de una a otra, pero que están dentro de la menopausia. La menopausia es un término médico, ¿no? Y significa en la fecha de la última menstruación de una mujer
y viene derivado del griego mens, que significa mensualmente, y pause, pues, que significa el cese, ¿no? O pausa, digamos, pero no es una pausa porque ya es el cese de las menstruaciones. De hecho, pues la menopausia constituye el último periodo menstrual resultado de la disminución fisiológica permanente gonadal de los niveles de estrógeno. Confirmado esto, pues, por 12 meses continuos de amenorrea en mujeres con útero. Una mujer que ha tenido un año de falta de reglas, que tiene su útero y que, entre comillas, clínicamente está estable, podemos considerar que ya está menopáusica. La menopausia marca el final de los años reproductivos. La mediana de edad para la menopausia o el aparecimiento sí es de 51 años en general, y el rango de edad está entre los 39 y 59, ¿no? Entonces, la menopausia constituye la última menstruación en ausencia de enfermedad o embarazo, definida en forma respectiva luego de haber transcurrido un año de falta de reglas, ¿no? La menarquia, pues ya sabemos, se produce dentro de la adolescencia, la menopausia dentro de lo que es el climaterio como tal. En cuanto a la clasificación bastante básica de la menopausia, podemos hablar que hay la natural o fisiológica, más o menos entre 40 y 50 años. Menopausia prematura puede haber, así como en pubertad había prematura o temprana, recuerden ustedes, cuando aparecen en menos de 35 años. Precoz, menos de 40. Menopausia tardía, más de 55 años. También hay una menopausia artificial que puede ser iatrogénica, ¿sí? Quirúrgica por radiación o quimioterapia. Y también menopausia de tipo temporal, aquellas mujeres que por obvias situaciones están bajo un tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, la menopausia se encuentra dentro de un gran síndrome. Este síndrome, donde está involucrada la menopausia, se llama el síndrome climatérico, definiéndolo como aquella etapa de la vida de la mujer que se inicia con la declinación hasta el cese completo de la función ovárica folicular, con la consiguiente reducción, pues, de los niveles de estrógeno y aparición de un conjunto de signos y síntomas vasomotores, entre otros, aunque vamos a especificarlos más adelante, como son alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas, atrofias genitales. Pueden afectar de forma significativa la calidad de la vida de aquella paciente que los padece. El síndrome climatérico, pues, incluye la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. O sea, entonces, en otras palabras, el climaterio, el síndrome climatérico es todo lo que está alrededor de la premenopausia, menopausia y posmenopausia, ¿no? No es lo mismo decir el climaterio que la menopausia, ¿ok? La menopausia está dentro de lo que es el climaterio, ¿sí? Entonces, el climaterio es el periodo transicional entre la culminación normal de la capacidad reproductiva y la senescencia o vejez. También se lo considera como una endocrinopatía en la cual el perfil de cambios hormonales de origen ovárico está asociado con efectos sobre los órganos y tejidos blancos, ¿no? Lo que va declinando son las hormonas ováricas, en especial los estrógenos, ¿no? Entonces tenemos, pues, que, fíjense, dentro del climaterio tenemos la premenopausia, que podemos hablar de 35 a 45 años, la menopausia, ¿no? Que también algunos autores la hablan como la perimenopausia, la propia menopausia, entre 45 y 55 años, y la posmenopausia, el resto de la vida, entre 5 a 10 años, que duran los síntomas posteriores a que realmente ha culminado la menopausia, pero ya hay la posmenopausia. Ya lo dijimos,
La edad media de todo esto es más o menos 50 años, ¿sí? Entonces, el climaterio que tenemos, fíjense, en nitrógenos elevados todavía o normales, ¿no? Dentro de la vida reproductiva normal, podemos hablar que es la premenopausia, por ejemplo. Una mujer de 30 años, sí podemos decir que está en premenopausia hasta que llegue la menopausia. Luego vienen periodos irregulares, de irregularidades, ¿sí? Entre 35 y 45 años, ¿sí? Y la perimenopausia, pues que ya va declinando, ¿sí? Y hasta llegar al periodo último de secreción de estrógenos, donde ya tenemos la menopausia. Todo esto, fíjense ustedes, puede estar durando, ¿sí? De 1 hasta 2 años, pero ya dijimos que para hablar de menopausia tiene que haber habido falta de reglas de 1 año por lo menos, ¿sí? Y la posmenopausia, pues posterior a todo esto, hasta llegar a la senescencia, ¿no? Ya lo dijimos, menopausia precoz antes de los 45 años y tardía después de los 55 años, ¿sí? Dentro de la precoz tenemos pues la temprana, que es antes de los 35 también. Entonces, fíjense, la premenopausia es de etapa de 2 años, previa a la menopausia, que puede cursar con o sin sintomatología de menopausia. Perimenopausia incluye el periodo de sintomatología, o sea, la perimenopausia es donde ya realmente hay sintomatología, y es 1 año anterior y 1 año posterior a la menopausia, ¿sí? En otras palabras, la menopausia está incluida en esta terminología médica de perimenopausia, que es 1 año anterior y 1 año posterior a la menopausia. Posmenopausia inmediata, periodo comprendido hasta los 12 meses desde la última menstruación. Posmenopausia ya establecida, periodo a partir de los 12 meses desde la última menstruación. ¿Sí? Entonces, Doc, sí. una duda entonces del climaterio iría desde lo que empieza, o sea, desde la última menstruación hasta el resto de la vida. No, no, el climaterio está inclusive desde la premenopausia, ¿sí? Desde ahí hablamos de climaterio hasta, como usted bien lo dice, el resto de la vida, ¿sí? Pero más que nada, pues hasta que comienza la etapa senil, que son unos 10 años posteriores a la menopausia. O sea, desde la premenopausia hasta la posmenopausia propiamente dicha, que son unos 10 años de que hubo la menopausia. Ese sería el climaterio, ¿sí? Gracias, Doc. Ya. Entonces, fíjense ustedes, pues bueno, hay variedades de cuadros, de esquemas sobre esto, que en ocasiones llevan a veces un poquito confusión, ¿no? Pero la idea es tener claro la información acerca de estas terminologías. Fíjense ustedes, ¿no? Inclusive, pues se habla de la vida reproductiva incipiente, máxima y tardía, ¿no? Aquí estaríamos hablando antes de que realmente haya la menopausia. Duración de la fase reproductiva es variable, ¿sí? Los ciclos menstruales, pues, son de variables a regulares, irregulares prácticamente toda la vida reproductiva. Endocrinológicamente, PCH normal, y cuando es regular podemos tener los picos de PCH en los ciclos menstruales. En cuanto a la transición menopáusica, fíjense, puede haber incipiente o tardía, ¿no? Entonces, fíjense, la perimenopausia estaría involucrada en la transición menopáusica, la menopausia propiamente dicha. Si la duración de la fase perimenopáusica también es variable, ¿no? Y los ciclos menstruales, pues la duración del ciclo es variable con diferencias mayores a 7 días de lo normal, muchas veces. O también puede haber dentro de la perimenopausia omisiones mayores o iguales a 2 ciclos e intervalos de menorrea de más de 60 días. En otras palabras, en la perimenopausia podemos comenzar a tener ciclos irregulares con aumento de FSH. ¿Por qué? Porque los estrógenos están disminuyendo y la FSH trata de estimular a los ovarios para que produzcan estrógenos, ¿sí? En cuanto a la posmenopausia, fíjense también aquí en este cuadro nos hablan de
posmenopausia incipiente y tardía, ¿no? Con una duración, la posmenopausia incipiente de 4 años y la tardía realmente hasta la muerte, ¿no? Los ciclos menstruales en la posmenopáusica ya no hay ciclos y la FSH definitivamente está elevada. Podríamos decir, aunque ya vamos a ver un poquito en exámenes a solicitar, cuando es necesario, pues inclusive podemos decir, no es necesario solicitar una FSH en una menopausia, en una posmenopausia, porque ya sabemos que va a estar elevada, definitivamente, ¿no? Y la aparición del síndrome climatérico, con lo que usted preguntaba, señorita Valle, creo que me preguntó, ¿no es cierto? La aparición del Sí, síndrome doctor. climatérico puede ser temprano, entre 35 y 45 años. Estamos hablando aquí en la premenopausia, ¿no? Perdón, abajo está la premenopausia, es la perimenopausia. La pre y posmenopausia es todo esto, ¿sí? Entre 46 a 55 años y el tardío síndrome climatérico de 56 a 65 años, ¿no? En todo caso, pues para que aparezca el síndrome climatérico también hay factores, sí hay factores de riesgo, ¿sí? Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los factores de riesgo para que se presente el síndrome climatérico modificables, queremos decir que se los puede modificar y de una u otra forma podemos también modificar el aparecimiento de algunos de los síntomas y signos del síndrome climatérico. Tenemos, fíjese, nivel socioeconómico y cultural. Al parecer, pues en aquellas personas, no me gusta hablar mucho a mí de niveles socioeconómicos altos o bajos, pero lamentablemente en niveles socioeconómicos bajos, donde hay mala nutrición, donde hay una mala, entre comillas, educación y grado cultural, ¿sí? Estas personas les viene más rápido el síndrome climatérico. La población urbana, netamente, pues también puede variar, ¿no? Que puede retardar el aparecimiento de las poblaciones urbanas, estado civil, generalmente en las casadas, ¿sí? Aparece más rápido, escolaridad alta, disminuye el aparecimiento justamente por la educación que se tiene y puede tener cierto tipo de cuidados ambientales, clima cálido. Sí, en el clima cálido al parecer aparece un poco más rápido la menopausia. Sedentarismo, por supuesto, una mujer que no tiene actividades sedentaria, es gorda, obesa, va a tener el aparecimiento de la menopausia mucho más rápido, el climaterio. En cuanto a la altitud, fíjense como sobre 2.400 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, también es variable el aparecimiento de la menopausia, ¿no? Es del síndrome climatérico, el tabaquismo, ¿sí? Alimentación con excesivas calorías, por ahí vienen las gorditas, las obesas, ¿no? Con predominio de grasas de origen animal, el tabaquismo, ya lo pues estamos repitiéndole nuevamente, alteraciones urogenitales que aparecen con la perimenopausia, ¿sí? El índice de masa corporal hasta 18, o sea, menos de 18, mayor a 30, también son factores de riesgo modificables, factores psicológicos, etcétera. Todos estos, de una u otra forma, se los podría modificar para, en otras palabras, retardar el aparecimiento del síndrome climatérico, ¿no? Y los no modificables y los que realmente son factores de riesgo, pero que no se los puede modificar. Antecedentes de menopausias inducidas o de inicios espontáneos. Puede ser una mujer que por obvia situación con determinado tipo de tratamiento se tuvo que inducir una menopausia, hubo la mejoría del problema que estaba tratándose y ya cuando tiene que aparecer el síndrome climatérico, pues puede aparecer definitivamente, independientemente incluso de la edad, ¿no? Las menarquias tardías o los ciclos cortos también constituyen factores de riesgo para aparecimiento directo de la menopausia dentro del síndrome climatérico. Acentuaciones de síndromes premenstruales en mujeres mayores de edad. Hablamos de mayores de edad, pues aquellas mujeres que están sobre los 35 años, ¿no? Y que han tenido síndrome premenstrual y en esas edades inclusive el síndrome premenstrual se hace mucho más evidente, puede ser un factor de riesgo no modificable para que aparezca más antes la menopausia y el síndrome climatérico. Antecedentes familiares de síndrome de aparecimiento de síndrome climatérico temprano, etcétera, la raza,
al parecer las razas caucásicas, europeas, tienen mayor predisposición a que aparezca el síndrome menopáusico, el síndrome climatérico mucho más antes, ¿no? En todo caso, pues, bueno, algunos estudios como este que nos habla sobre la duración de la transición de la menopausia es mucho más larga en mujeres que en edades que tienen, de acuerdo a la edad, en mayor edad, ¿sí? Y en algún estudio multiétnico, pues, en todo caso, la duración de la transición menopáusica estuvo muy influenciada por la edad a la que comenzó. El inicio más temprano se asoció con una transición más larga, o sea, mientras más temprano comienza el síndrome menopáusico, la transición hasta llegar a menopausia y posmenopausia es mucho más larga. Este hallazgo proporciona una base sólida para el desarrollo de marcadores mejorados del inicio de la transición menopáusica temprana, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, pues podríamos decir que es relativamente sencillo, ¿no? Disminución de estrógenos, aumento de gonadotrofinas, y esto hace que se produzcan los signos de sintomatología. Fíjense ustedes, hay la disminución del número de folículos por disminución de la foliculogénesis, ¿sí? La apoptosis y atresia folicular, justamente por la disminución de los estrógenos. Disminución de la, ¿cómo se llama esto? Nos da disminución de la concentración de estrógenos, progesterona e inhibina, ¿sí? La inhibina está disminuida y con eso pues disminuye también la producción de estrógenos. Si bien la progesterona disminuye concomitantemente, pero la base hormonal que está disminuida en la menopausia son los estrógenos, hay pérdida de control de la retroalimentación negativa del estradiol sobre el hipotálamo, y en el hipotálamo pues el núcleo preóptico y el hipotálamo anterior, sí, que es el centro termostático de control de la temperatura corporal. Por eso en muchas mujeres, en la gran mayoría, se presenta esto de los bochornos, los calores, la sudoración, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, por acá, vamos a tener pues el aumento de la FSH y la LH por la disminución de los estrógenos, ¿sí? Hace que la glándula suprarrenal produzca mayores cantidades de un andrógeno como la androstenediona, ¿sí? La cual por vía sanguínea pues va a los tejidos periféricos, ¿sí? Y esta androstenediona va a generar, diríamos, pues, estrona, que es el principal estrógeno de la mujer posmenopáusica. O sea que no es que no hay estrona, no hay que no hay estrógenos, disminuye el principal estrógeno, que es el estradiol, pero si hay estrona que proviene de la androstenediona, ¿sí? En otras palabras, es el principal estrógeno en la mujer posmenopáusica, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, todo esto relacionado, pues, con la disminución de los estrógenos en ovario. En definitiva, como les dije, disminuye la producción de estrógenos, no hay la retroalimentación, aumenta FSH y LH, específica o especialmente FSH, y también hay producción de estrógenos en la mujer posmenopáusica, pero estrógenos que no tienen actividad biológicamente, ¿no? Entonces, los estrógenos y la gonadotrofina, fíjense ustedes, ¿no? FSH y LH están elevadas, ¿sí? Pasados los 50 años, pues van a disminuir todo lo que son los estrógenos, estrona, estradiol, ¿sí? De hecho, la estrona está presente, pero no tiene actividad biológica, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos sí aumentados en la etapa posmenopáusica todo lo que son las gonadotrofinas, ¿sí? Las fluctuaciones, pues durante la menopausia, fíjense ustedes, en punteado la FSH y la LH, podemos tener entre los 45, desde los 35, fíjese, ya va fluctuando LH, FSH, para ir disminuyendo pasado los 55 años. Mientras que los estrógenos y progesterona, que estaban en su máxima función en la etapa, entre comillas, máxima reproductiva, hasta los 35 años, van disminuyendo, 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 hasta casi estar casi nulos pasados los 65 y 75 años, ¿no? Entonces, la sintomatología climatérica es particular, ¿no? Entonces, la fisiopatología tenemos, fíjense, por dos lados, disminuye el nivel plasmático de estrógenos, ¿sí? Disminuye el nivel de serotonina, esta molécula,
y eso, los estrógenos hacen que disminuya la serotonina y esto hace que se incrementen los receptores 5-HT, pues para hipersensibilidad y otros receptores para generación de los factores liberadores, hormonas reguladoras, en cuanto principalmente a la termorregulación. Entonces, esto está aumentado. Por el otro lado, estímulos externos o externos, como puede ser café, ansiedad, alcohol, sueños, también hace que se libere, ¿sí? Los receptores relacionados con la modulina, ¿sí? Hay bloqueo de los receptores y incremento de la liberación de serotonina. Todo esto incluye pues en la estimulación de estos receptores 5-HT del hipotálamo y generan los cambios de la temperatura, principalmente relacionados con aumento de la temperatura nocturna especialmente, ¿sí? Y hay una reacción autonómica que enfría el cuerpo principalmente en el día y a esto se genera calor más enfriamiento, los bochornos, ¿sí? Sofocos que se presentan en la mujer menopáusica, ¿no? Es algo típico y característico. Entonces, la sintomatología climatérica está dada principalmente por el hipoestrogenismo y aumento de gonadotrofinas. Entonces vamos a tener los signos vasomotores, como ya dije antes, sofocos, bochornos. Estos bochornos hay en un 75% de mujeres, sudoraciones especialmente nocturnas. Muchas mujeres pues se quejan ante nosotros de que duermen casi desnudas y a pesar de eso mojan las sábanas, ¿no? ¿Sí? Difícilmente duermen con cobijas ellas, ¿sí? Hay alteraciones en el sueño por todo esto y por situaciones de tipo también ambiental, hay fatiga y la irritabilidad es al orden del día en la mujer climatérica, ¿no? Hay atrofia urogenital por el déficit de estrógenos, es lo que nos da un síndrome génito urinario menopáusico en un 50% de mujeres y que pueden inclusive reportar incontinencia urinaria. El sistema óseo también por déficit de los estrógenos puede presentar osteopenia y terminar en osteoporosis. Hay aumentado el factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Para que se presente hipertensión, arteriosclerosis, etcétera. Sintomatología mamaria, pues relacionado con mastalgias y mastodiñas, ¿no? Acuérdense, mastalgia, dolor, mastodiñas, otro tipo de molestias que están relacionadas con las glándulas mamarias, pesadez, picazones, ¿sí? Comezones de glándulas mamarias, todo esto está incluido en las mastodiñas. Disfunción sexual, pues por los problemas urogenitales, nos va a dar dispareunia principalmente por atrofia vaginal. La mucosa vaginal, en cuanto a su lubricación, está influenciada grandemente por la presencia de estrógenos. Si estos han disminuido, pues va a haber atrofia vaginal de la mucosa y va, por supuesto, la dispareunia, lo cual es causa de problemas familiares, con la pareja y todo esto, ¿no? Contribuyendo a más irritabilidad y todo en la mujer, ¿no? Pueden llegar a tener enfermedad de Alzheimer, ya vamos a ver por qué se produce, y cambios conductuales generalmente en la paciente. Los sofocos en esta grafiquita, pues tipo dibujo animado, está representado por enrojecimientos, rubicundez de la cara principalmente en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, fíjense, en la premenopausia tenemos más que nada calores, sudores nocturnos, alteraciones de la menstruación, insomnio, fatiga, ansiedad, cambios del humor, disminución de la libido, ¿sí? En la perimenopausia, alrededor de los 50 años, calores, insomnio, sequedad vaginal, adelgazamiento de la pared vaginal, dolor coital, la dispareunia, mayor frecuencia en la micción, dolores musculares y mialgias. En la posmenopausia, entre 50 60 o más, continúan los calores, sequedad vaginal, la osteoporosis ya se implanta si no hay tratamiento, trastornos cardiovasculares relacionados con hipertensión, inclusive pasados los 50 años, las mujeres llegan a igualar en cuanto al porcentaje de incidencia de infartos del miocardio junto con los varones. Esto por el déficit de estrógenos, ¿no? Entonces, fíjese, los sofocos es una muestra de alteración vasomotora, consiste en la sensación subjetiva de calor,
Se extiende desde el tórax y los brazos hacia la cara, que se acompaña frecuentemente de enrojecimiento, ¿sí? Rubicundez de la cara principalmente, sudoración, escalofríos y en ocasiones hasta palpitaciones. Los sofocos pueden durar de entre 30 segundos a 5 minutos. Entonces nosotros vemos una paciente que anda pues así, fíjense, como el dibujito aquí, es que está con los ventiladores, con abanicos, etcétera, para tratar de aliviar sus sofocos. Así no haya, digamos, así esté en un ambiente templado, incluso a veces frío. Pueden durar los sofocos de entre 6 meses hasta 2 años y algunas mujeres pueden padecerlos hasta por 10 años o más, ¿no? En cuanto a las alteraciones menstruales, pues proiomenorreas o polimenorreas, ciclos menores de 21 días comienzan a aparecer ciclos cortos, hipermenorreas o menorragias o menstruaciones con sangrados intensos o prolongados, ¿sí? Mayores de 80 mililitros o mayores a 7 días. O sea, puede haber o lo uno o lo otro, o combinarse entre los dos. Metrorragias, puede haber sangrados fuera de la menstruación, y también amenorreas, ausencia de la menstruación por largos periodos, que parece que ya está en la menopausia, pero ya dijimos, cuando es 12 meses, ahí sí hablamos de la menopausia. Hay aumento de riesgo, por supuesto, de las osteoporosis, de procesos de enfermedades cardiovasculares y tromboembolismos, del cáncer de mama y cáncer de endometrio, ovario y del colon, aumento de riesgo en esta etapa en la mujer, ¿no? La atrofia urogenital, como dijimos, pues, ¿no? El epitelio va adelgazándose, los epitelios, ¿sí? Disminuye la grasa de la dermis, ¿no? La grasa de la dermis, y disminuye el vello, ¿no? El vello púbico, y se reduce el calibre del introito vulvar, es reducido y es reseco, ¿sí? Es parte de la atrofia urogenital de la menopausia. La incontinencia urinaria, pues la uretra y la vejiga tienen receptores estrogénicos y la mucosa de la uretra y la vejiga también llegan a atrofiarse por la falta de estrógenos. La calidad y el sostén del suelo pélvico van debilitándose y esto facilita la aparición de los trastornos urinarios como la incontinencia y prolapsos. Prolapsos de salida de algo. Entonces, muchas mujeres menopáusicas tienen prolapsos, prolapsos uterinos, ¿sí? El prolapso uterino se lo denomina médicamente histerocele, ¿no? Hay prolapsos de vejiga, cistoceles, ¿sí? Si a esto se suma, por ejemplo, que la menopausia menopáusica es una gran multípara, estos prolapsos son muy, muy, muy evidentes, ¿sí? Y lo que más les molesta a las pacientes, pues la incontinencia urinaria y la sensación de cuerpo extraño fuera de sus genitales prácticamente. Esto se corrige quirúrgicamente. La falta de estrógenos en la mucosa, pues adelgaza, esta mucosa se adelgaza y se atrofia. La ausencia de protección, pues por los estrógenos, permite invasión bacteriana y da lugar a inflamaciones de la mucosa. Fíjense prácticamente lo que varía en la premenopausia, ¿sí? La premenopausia tiene bastantes células superficiales, intermedias y la basal. Las superficiales disminuyen ostensiblemente en la posmenopausia, ¿no? La vagina se adelgaza su epitelio, se acorta el epitelio, desaparecen los fondos de saco vaginales, ¿sí? Como que se aplanan y se ponen a la altura del cuello. Disminuye la secreción, que puede aumentar el pH y se torna alcalina, haciéndole factor de riesgo para procesos infecciosos. El útero disminuye de tamaño y el endometrio se adelgaza y se atrofia. El útero, que normalmente tiene un tamaño de 7 por 6, pues llega a tener 4, a veces úteros, parecen úteros infantiles, ¿no? Entre los síntomas locales relacionados con los órganos internos, pues de los ovarios disminuyen de tamaño, se observa una superficie rugosa y aspecto fibroso y estrófico en el ovario. Si uno topa quirúrgicamente un ovario de una mujer menopáusica, más bien es medio endurecido, fibroso. Histológicamente, el estroma tiene numerosas masas hialinas y fibrosas que
forma o constituyen restos de las áreas o de los cuerpos álbicas y folículos artésicos. Esto hace que haya masitas hialinas y fibrosas, ¿sí?, dentro del estroma ovárico. El cuello, pues la zona escamocilíndrica se desplaza hacia adentro del conducto cervical. Hay una intosuscepción que se denomina hacia adentro, ¿no?, del cuello, y disminuyen sus secreciones. En la uretra, pues el tercio externo y la zona del trígono, de la vejiga, perdón, ahí tenemos cambios regresivos que pueden llegar a originar también o contribuir con la dispareunia, prurito vulvar y dar origen a las infecciones por las alteraciones de lo que es la uretra y el trígono vesical. Cuando se presenta la osteoporosis, principalmente en la posmenopausia, fíjense, pues, es la pérdida de densidad trabecular de los huesos. La pérdida inicial es lo que se conoce como osteopenia, pero ya la pérdida de densidad definitiva, sí, de la trabecular es la osteoporosis. Esto puede causar pérdida de estatura y fractura de los huesos, la osteoporosis. Fíjense, una mujer relativamente normal, ya cuando está entrando en la etapa premenopáusica pura, ¿sí? Y posmenopausia, fíjense, hay una curvatura excesiva de la columna y hace que disminuya de tamaño. Los huesos se vuelven frágiles por la osteoporosis y se fracturan fácilmente. Las mujeres posmenopáusicas, las vértebras, las caderas, ¿sí?, son fácilmente fracturables no diríamos por mínimas, pero sí por traumatismos que anteriormente podrían no haberles causado daño, ¿no? Entonces, esta osteoporosis puede prolongarse durante un periodo de 8 a 10 años luego de la menopausia, ¿sí? Disminuye la secreción de hormona paratiroidea, igualando pues al descenso de la producción de 1,25-hidroxivitamina D. ¿Por qué se produce esto? Por déficit de estrógenos, principalmente a partir de los 45 años es más evidente la osteoporosis, ¿sí? Entonces, lo normal es que pues, tanto los estrógenos como progesterona favorezcan, ¿sí?, la resorción y la absorción ósea, ¿no?, y la mineralización ósea a partir de los osteoblastos, ¿sí? Entonces, los primeros 5 años a partir de la menopausia se pierde del 2 al 6% del calcio óseo, equivalente a un 25 al 30% de lo que es el hueso, ¿sí? Luego se sigue perdiendo un 2% y el riesgo relativo de tener una fractura en la osteoporosis es un 4% y en osteopenia un 1%, ¿sí? 4% porque más está ligado a lo que son huesos de cadera y de la columna. La prevención, 60% en mujeres de 20 años ya tenemos que, o antes inclusive, pues se nos indica, a los pediatras también se les indica pues que desde niñas la mujer tiene que tener una vida dirigida a prevenir principalmente la osteoporosis en edades posteriores. Buena actividad física, ¿sí? Con sol principalmente de la mañana, el sol de las 10 de la mañana. Señora o señorita, menos de 20 años, niñas, ¿sí? Hacer educación física a las 10 de la mañana, hacer ejercicio a las 10 de la mañana, recibir rayos de sol para la correcta conversión de la vitamina D, ¿sí? Evitar anovulaciones, pero anovulaciones relacionadas pues con procesos patológicos. Ustedes me dirán, pues entonces la mujer no podría tomar anticonceptivos, no se trata de eso, ¿no? Sino anovulaciones relacionadas con cuestiones de tipo patológica más que nada y una correcta alimentación, proteínas, minerales, en especial calcio, vitaminas del complejo D, del complejo de la D, complejo B también, ¿no? Todo esto nos va a servir para la prevención de la osteoporosis en etapas posteriores. Las enfermedades cardiovasculares, pues, podemos ver que se incrementa la frecuencia de aterosclerosis y de infartos de miocardio justo por déficit del estrógeno. Los estrógenos ejercen su acción beneficiosa, ¿sí?, disminuyendo las LDL y aumentando las HDL, que ustedes ya saben qué hacen estas dos, ¿no? Las LDL y las HDL, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, pues los estrógenos
ayudan a mantener un perfil lipídico adecuado, aumentando las HDL y disminuyendo las LDL, ¿sí? Y también pues tienen influencia sobre la actividad de la sintasa de óxido nítrico para tener vasodilatados los vasos, disminuyendo la actividad de los ZECA, ¿sí? Y la adhesión plaquetaria. Entonces las plaquetas también van a funcionar bien, con lo cual va a disminuir la arteriosclerosis, ¿sí? Disminuye los depósitos de colesterol y disminuye la oxidación de las LDL. Entonces, de los cambios en el perfil lipídico durante la menopausia, tenemos que hay, por el déficit de estrógenos, aumento de la concentración de colesterol total, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol LDL, colesterol malo que se lo llama, disminución del colesterol HDL, ¿no? Ese es el efecto sobre el perfil lipídico. En todo caso, pues, en cuanto a la glándula mamaria, vamos a tener una involución de la glándula mamaria, disminución del tejido glandular y aumento del tejido graso, y aumento del tejido graso de la mama, ¿no? También disminuye la nodularidad mamaria, son poco frecuentes los quistes, más bien en las jóvenes son más frecuentes los quistes, sí, en las pacientes menopáusicas son muy poco frecuentes los quistes, ¿sí? En cuanto a la sintomatología de glándula mamaria, pues tenemos factores de riesgo, ¿sí? Ya sabemos que hay un alto riesgo de cáncer, ¿no? En Estados Unidos, pues la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos es el cáncer de mama, ¿sí? Y se produce un cáncer en un 12%, son datos de allá de Norteamérica. La hipótesis de que la exposición prolongada a los estrógenos incrementa el cáncer de mama. Por eso es que muchos de los cánceres de mama se indica que son cánceres estrógeno dependientes, ¿no? Pero la excesiva exposición durante toda la vida hace que pudieran aparecer cánceres en la etapa menopáusica, aunque actualmente y lamentablemente estamos viendo un aumento de la incidencia de cáncer de glándula mamaria en pacientes sobre los 30, 35 años, digamos, ¿no? Etapas en que no había antes. Antes era casi patrimonio de los 45, 50 o más años, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Constituye un proceso patológico que produce degeneración de células cerebrales por deficiencia de la acetilcolina, este neurotransmisor, principalmente luego de los 60 años. Entonces hay pérdida de memoria, pérdida o disminución de ideas de pensamiento como tal, y alteraciones de la conducta. Los pacientes se vuelven muy irritables, ¿sí? Hay veces que las señoras pues se pierden la memoria, se pierden, se extravían, ¿sí? Y no hay cómo ni ayudarles porque su conducta también está alterada, ¿sí? La TRH, el factor liberador de hormonas tiroides, induce producción de la colina, acetiltransferasa para la producción de acetilcolina. Como en ocasiones están alteradas las hormonas dependientes de tiroides y estimulantes en la menopausia, también puede esto influir sobre la disminución en la producción de acetilcolina. ¿Sí? Fíjense, la enfermedad de Alzheimer ya viene con el envejecimiento, ¿sí? Que puede deberse a procesos de menopausia e inflamación. Entonces, esto va a generar alteración de adipocitos, resistencia a la insulina y puede también llegar a generar diabetes tipo 2, ¿sí? Hay déficits cognitivos, disfunción neural, depósito de beta amiloides, ¿no? En las células y en los artrocitos principalmente, en las células nerviosas, y esto nos genera la enfermedad de Alzheimer. Sí, es un proceso eh, diríamos, hasta multisindrómico neurológicamente hablando, porque pues, se puede dar en la menopausia. La disminución cognitiva y trastornos sexuales, entonces ahí tenemos alteraciones del sueño, puede experimentarse insomnio o sueños disturbados. La menopausia puede conducir a la fatiga durante el día y falta de sueño durante la noche, ¿no? En la etiología de la disfunción sexual, pues suele ser multifactorial. Ahí se incluyen los problemas psicológicos, la depresión, trastornos de ansiedad. La mujer es muy irritativa, ¿sí?
Entonces vienen los conflictos de pareja, hay fatiga mental, fatiga comportacional, etcétera. Problemas relacionados con abusos sexuales pueden darse. Que la pareja no está de acuerdo con que la mujer realmente no desea, pues y pueden darse hasta casos de violación en mujeres menopáusicas producidos por su propia pareja. Entonces, los malos tratos, la violencia, ¿sí? Y también podemos tener disfunción sexual pues, por efectos secundarios debidos a fármacos como que se utilizan en las endometriosis, en las vaginitis atróficas, ¿sí? Pero todo eso va en conjunción con el aparecimiento del problema. También hay problemas de la piel, hay resequedad de la piel en las pacientes menopáusicas y posmenopáusicas en especial. Comienzan a aparecer arrugas, las famosas patas de gallo, etcétera, por pérdida en la turgencia de la piel, por déficit de los estrógenos. Muchas mujeres se hacen poner botox, se estiran la piel, se ponen células madre y todo eso. Y lo único que hay que hacer es tener una buena terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, por ejemplo, y listo, ¿no? En el hombre y la mujer cada año disminuye 5% del metabolismo general luego de los 50 años. Entonces, aumentan los procesos relacionados con el famoso síndrome metabólico y aumenta el tromboembolismo, provocando pues aumento de peso, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y la diabetes. El diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el proceso menopáusico, el proceso climatérico es de los, no diría de los pocos, pero sino de los típicos procesos médicos donde la clínica es de lo más esencial para llegar a su diagnóstico, ¿no? Los exámenes de laboratorio son muy aleatorios. En muchas otras patologías, como hemos dicho en la medicina, pues la clínica es lo básico, pero muchas otras patologías generales los laboratorios ayudan bastante. En este caso, en la menopausia, pues tenemos realmente la clínica es la base del diagnóstico. Entonces, en la perimenopausia está basado el diagnóstico en síntomas vasomotores y periodos irregulares. En la menopausia, en mujeres que no han tenido un periodo en 12 meses y que no usan anticoncepción hormonal, estamos hablando de que es mujer sin menstruación durante un año y ya le catalogo de menopáusica. ¿Sí? Niveles elevados de FSH cuando solamente hacemos, a veces diríamos que muchos autores indican no hacer FSH, si ya tenemos la clínica y sabemos que está elevado, entonces va a estar elevados, ¿sí? Principalmente en dos muestras de sangre tomadas con 4 a 6 semanas de diferencia, ¿no? Entonces, hay cierto tipo de condiciones, como el cuadro de la derecha, pues que pueden, podemos tener la causa o como causa, pues, eventos vasomotores, y entonces podemos distinguir de los síntomas menopáusicos también, ¿sí? O de la historia de síntomas menopáusicos. Entonces, en algunas investigaciones han indicado que podemos tener también síntomas similares con excesos hormonales, ¿sí? Por ejemplo, hipertiroidismo, síndrome carcinoide, ¿sí? El feocromocitoma nos puede dar síntomas vasomotores, ¿sí? Factores dietéticos principalmente relacionados con alcohol, ¿sí? Alimentos o ciertos tipos de especies de alimentos. También tenemos los alimentos que tienen monoglutamato de sodio, son los alimentos principalmente cocidos, tipo parrilladas, etcétera, ¿sí? Algunos fármacos como los opioides, etcétera, la nicotina, el calcio, eh, calcio también, pero como el sulfato de calcio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que tenemos a la derecha pueden ser situaciones que pueden, al estar presentes, pueden asemejar procesos relacionados con la menopausia, ¿no? Entonces, a una paciente menopáusica, a una paciente climatérica, tenemos, ya sabemos, pues, ¿no? Que con la historia clínica, con la empatía que debemos tratar a este tipo de pacientes, sabemos que están irritables, etcétera. Entonces, hay que realmente ser muy empáticos con ellas, ¿no? Y
brindar una atención de calidad y con calidez. ¿Y cómo podemos hacer una evaluación integral de la mujer climatérica, ¿no? Esta evaluación, pues, de la paciente menopáusica debe incluir los siguientes estudios básicos. Citología cérvico-vaginal, si no se ha hecho en los últimos 3 años. Perfil lipídico, química sanguínea, haciendo énfasis en la glucosa sérica. Mamografía basal por lo menos un año antes del diagnóstico, si es que es posible. Ultrasonido pélvico, examen general de orina, determinación de TSH, ¿sí? Densitometría principalmente en mayores de 60 años. Es lo básico que, si se quiere, podemos pedir de exámenes para la evaluación integral de la mujer climatérica, ¿no? Las mediciones hormonales, como les decía, para determinar el estado de la menopausia realmente no tienen mayor importancia, mayor que los datos clínicos, ¿no? Las determinaciones de FSH y en ocasiones la hormona antimulleriana que se solicita son útiles en mujeres pues que sospechamos de menopausias prematuras, si comienzan a elevarse estas hormonas, o en mujeres con histerectomías, ¿sí? También algunos autores hablan de mujeres que han estado bajo tratamiento anticonceptivo durante largos años, ¿no? Entonces, en estos casos, o en la menopausia como tal, FSH está mayor a 25 microlitros por litro, unidades internacionales, perdón, por litro. Observamos pues esto en transición de la menopausia a la posmenopausia, podemos observar valores iguales o mayores a 25 en definitiva, y amenorrea por más de 12 meses. Amenorrea por más de 12 meses y estos valores de FSH, diagnóstico menopausia, punto. ¿Sí? El estradiol se encuentra disminuido a 50 picogramos por mililitro o más, ¿no? En cuanto a las medidas generales relacionadas con el tratamiento, ¿sí? O con el manejo. Durante el climaterio, pues incluso antes se recomienda realizar mejoras en el estilo de vida. Dietas saludables de acuerdo con la edad, peso y actividad física. Dietas relacionadas con verduras, frutas, lácteos, ¿sí? Lácteos bajos en grasa, granos enteros, frutos secos, o entre las carnes principalmente pollo, carnes blancas, pollo, pescado, ¿sí? Grasas saturadas, si se consumen en estas etapas, sí que sea menor al 10% de lo que generan las grasas de energía. Preferibles son las grasas insaturadas. El sodio, menor a una cucharada diaria, ¿no? O sea, se aconseja disminuir el sodio para que no haya retención de líquidos. Evitar, por supuesto, eliminar el tabaquismo. Ya lo dije yo, pues desde antes para prevención, actividad física, pero en estas etapas también se recomienda realizar actividades físicas con cierta regularidad es prácticamente a diario, ¿sí? Para evitar aumento de peso en estas etapas de la peri y posmenopausia, tratamiento de la dispareunia, que puede ser un factor de tipo pues, familiar y social de peso en muchas mujeres, ¿sí? Con lubricantes vaginales o gel de policarbófilo, que son los que se encuentran actualmente en el mercado, los lubricantes y por supuesto pues con ayudas de terapia hormonal de reemplazo. Hay cremas vaginales de estrógenos también, ¿no? En cuanto al tratamiento relacionado con la terapia hormonal de reemplazo, ustedes ya podrán dilucidar o concluir de que cuál sería la terapia hormonal de reemplazo, principalmente la que está relacionada a administración de estrógenos. Estrógenos, generalmente los son de vía oral, son los estrógenos eh, producidos por estrógenos de tipo bovino, que se llaman, ¿no? La industria los industrializa, la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, por vía oral, los preparados que tenemos son de estrógenos, los de mayor venta y comunes son 625 miligramos de estrógenos, ¿sí? Ovinos, son diarios, como oral, vaginales, hay cremas vaginales, transdérmico y parches transdérmicos de estrógenos, ¿sí?
o de sustancias de estrógeno símiles, ¿no? Percutáneo, por administración percutánea, subdérmicas también, algo similar a los implantes, pero los implantes son de progesterona, acordémonos. Intrauterino también, intramuscular e intranasales. Son las distintas vías por las cuales podemos utilizar estrógenos como terapia de reemplazo. ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario para disminuir los signos y síntomas relacionados con el síndrome climatérico, ¿sí? Claro que si una persona de 60, 70 años ya está disminuyendo los sofocos, disminuyendo los dolores articulares, etcétera, vamos a ir disminuyendo la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Probablemente tengamos que mantener la de acción local, por ejemplo, con el uso de estrógenos a nivel vaginal, ¿no? Una mujer puede seguir teniendo su actividad sexual, pero ayudada con esto, ¿no? Entonces, la terapia de reemplazo hormonal es relacionada con esto, ¿sí? Actualmente no diríamos que es reciente, pero sí hablemos de los últimos 10 años que también se está haciendo énfasis en el uso de los, está todavía, se sigue investigando los fitoestrógenos o fitoesteroles que se llaman, que son provenientes de plantas, ¿sí? Principalmente hay algunas ciertas plantas, como por ejemplo el higo que tenemos aquí en el país tiene bastantes fitoestrógenos, fitoesteroles que pueden ayudar a hacer llevadera. No podemos decir, o podemos decir, bueno, dentro de su alimentación, ustedes vieron ahí frutos secos, podemos hablar de los higos, ¿no? Podemos hablar de ciertas fibras alimenticias que también tienen fitoestrógenos y hay en la industria farmacéutica, pues algunos preparados, pues son para tomar diariamente que, entre comillas, reemplazan a la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Pero todo esto más las medidas generales que hemos indicado con este tipo de mujeres, pues de una u otra forma van a ser llevadera su vida, toda esta vida, a veces hasta de casi 15 años que muchas mujeres pueden pasar o estar en esta etapa de transición hasta llegar a la posmenopausia y más, ¿no? Entonces, creo que con esto terminamos esta parte. A ver, veamos si se conectaron el resto. A ver, Emilia Galarza está. Sí, doc, presente. Alexander Gobeo. Alexander me ha faltado. Santiago Guayua. Presente, doctor. Michael Jahuaco. Presente, doctor. Natalia. Presente, doctor. Giancarlo. Presente, doc. Eugenia. Presente, doctor. Yesenia. Presente, doctor. Joana. Buenas tardes, presente, doctor. Y Camila. Listo. Presente, doctor. Ya. Entonces, listo, chicos. Hasta aquí daremos el examen el día lunes, ¿no? El examen, bueno, yo les he de programar para las 6 de la tarde. El examen dura 20 minutos exactos, ¿no? Nos conectamos 6 en punto de la tarde. Hacemos con cámaras abiertas. Ustedes son 10. Yo les iré diciendo quién va cerrando la cámara, ¿no? Y dura 20 minutos exactos el examen, ¿sí? Son 20 preguntas, ¿no? Sobre todo lo que hemos... Sí, ¿Será que nos puede dar unos 3 minutos extras? Lo que pasa es que la plataforma está full lenta y hemos tenido problemas con fármaco por esto. nos conectamos desde 5 para las 6, ¿sí? Desde 5 para las 6, Doctor, ¿no? buenas tardes. ¿Sí? Disculpe las molestias. No sé si podríamos, el examen, no sé si habría la posibilidad de darlos más tarde o más temprano. ¿Cómo así? Pues si el lunes Doc, siempre estamos a las 6. sí, Doc, lo que pasa es que tengo una cita médica y no creo que pueda suspenderla. Híjole.
Chusa, no sé qué digan más temprano para mí sería a las 5. Más tarde yo a las 7 no puedo porque soy profesor de un diplomado internacional y tengo que conectarme a esa hora. Para mí puede ser las 5 o las 6, una de dos. Antes de las 5 no puedo porque yo llego con las justas, salgo del hospital casi a las 4. Tiene que tratar de ver, niña, ¿quién me habló? Joana Suárez, doctor. Joana, de alguna forma trate de ver cómo hacerlo, pero Ya discúlpeme, veo cómo. solo por usted no podemos variar algo que estamos de acuerdo con todos los compañeros. Sí. Ya, doctor. Es que Yo como creo habían que- puesto en el grupo que simplemente sea a las 5, entonces por eso le preguntaba. Ujú. ¿Qué dice Camila? ¿Hacemos a las 5? Doc, por mí no habría problema, pero no sé qué digan los chicos si tengan algún otro inconveniente. ¿Qué dicen los chicos? 5 o 6 de la tarde, lunes, del examen. Hablen, chicos. Como no hablan, queda la hora de clase a las 6. ¿Sí? Ya, y el viernes sí tenemos, verán, la reunión a las 6 para revisar cómo están las monografías. Ya prácticamente, en otras palabras, creo yo que ya debería estar, ¿sí? Solamente revisamos el borrador, vemos qué pasa, qué falta, qué no falta, qué está de más, qué vamos quitando, qué podríamos poner más, ya para darle la bendición a esa monografía. Y como les dije, podemos estar ya hablando de comenzar las presentaciones la próxima semana posterior al examen. ¿Sí? Entonces quedamos en eso, nos Sí, vemos el Doc, viernes. Sí, una pregunta. ¿Sí habló hoy con el doctor Yepes? no fue al hospital y muchas personas me están preguntando, mañana quizás vaya el doctor Yepes, quizás vaya al hospital, mañana le pregunto sobre el asunto ya que me diga la definitiva. Lo que pasa Ya, es Doc. que yo tengo un audio de él, de cuando justo usted creo que me preguntó el día de la evaluación del seminario, Ajá. en la cual sinceramente yo le entendí como que se anula la pregunta y se les pone bien a todos. Yo le entendí así, por eso les he dicho, pero realmente ante tanta situación de que ustedes no consta como que se les ha puesto bien a todos, entonces tengo que averiguar a él, que es el coordinador de los seminarios y quién pone la nota. ¿Sí? Claro. Sí, es él y otro profesor que bueno, no es activo para la teoría, es el doctor Porras también, que él es en cambio nuestro tutor de la clínica de simulación, ¿no? Que no sé si vaya a ver o no. Entre los No, Doc. dos, con el banco de preguntas que se tiene en el Centro de Salud Reproductiva para ustedes, pues de ahí se lo hace esto, ¿no? Entonces, déjeme ver mañana, quizás pueda conversar con él en el hospital, a preguntarle la definitiva y les he de comentar en el chat de los representantes. ¿Sí? Ya, Doc. Doc, ¿Ya? entonces, volviendo a la pregunta del tiempo del examen. O sea, hablábamos, bueno, yo me refería al tiempo como tal de la prueba, o sea, que sea las 20 preguntas, creo que son 23 minutos, por esto de que le digo que está full lenta la plataforma de la U. No está tan lento, no. O Sí, sea, doc. sinceramente, yo les digo sinceramente, o sea, la disposición y en reunión de coordinadores y jefes de cátedra que tuvimos al comienzo del año, se quedó en esto. 20 minutos todas las pruebas, ¿sí? 20 minutos, entonces yo no puedo salirme de eso. Ustedes, por favor, tendrán, aunque sea, vean el mochila, lo que sea, el internet, para que no vaya a haber problemas en el que se nos cuelgue, etcétera. Doc, ¿Sí? aun- aunque esa no puede ser un minutito, es hasta que se abra la página como tal, cuando vamos a hacer el examen, se carga y se demora un poquito, o cuando vamos pasando de pregunta en pregunta, se sabe demorar un poco en cargar, solo por eso. No sé si nos podía ayudar, aunque sea con un No minutito sé por qué más. hemos tenido problemas en eso. Los chicos dan tranquilamente, además del examen. Si me demoro más, les hago más difícil. Si les hago 20 minutos del examen, va a estar súper tranquilo. Ya. ¿Qué quieren? Mm, no, sí, solo por eso, Doc. O sea, por lo que es, más por el sistema como tal, de ahí por el tiempo, así que por Que fíjense, pregunta, vean, fíjense, claro. fíjense.
El mismo director de TICS de la universidad, él nos ha dicho, no hay problema. Todo está bien para los estudiantes. No tienen por qué quejarse realmente al momento. Sí, salvo que en el semestre pasado creo que fue, se colgó, pero el rato del examen y tuvimos que suspender el examen. Se colgó porque ahí sí estaba, creo que ya era fin de ciclo y todo el mundo andaba tomando exámenes en ese entonces. Pero realmente tenemos que dejarlo con 20, chicos, ¿sí? Máximo hasta 21 podríamos hacer, ¿sí? Sí, 21 Doc. estaría bien, Eso le ya. Nos decíamos vemos 21. Nos vemos el día viernes, ¿no? Ya para que me Listo, vayan. muchas gracias. Ustedes abren, comparten la pantalla y vamos viendo las monografías, ¿ok? Listo, nos vemos, chao. Hasta Listo, mañana. Doc, que pase bien. Luego, Doc, gracias.